Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Jordi? Bien, bien, no me puedo quejar. Bueno, un placer, como siempre, hablar contigo. Es la tercera vez que hacemos una presentación virtual. En este caso estamos hablando del libro Pioneros en el Espacio, las colecciones españolas clásicas de ciencia ficción. Estamos con Javier Jiménez Barco. Estamos en la presentación de un libro virtual de la colección de cultura popular de Diablo Ediciones, en la que tú ya llevas dos libros publicados y los dos hemos podido hacer la presentación en su momento. El primero, de Chicago Marte por 15 centavos, una historia de las revistas Pulp, y el segundo del año pasado, del 2023, con el título Terror Tales y los Pulps Bizarros, una historia de las revistas de horror gótico, ¿no? Este libro de ahora eh, forma una especie de tríptico, pero en la realidad los tres libros son totalmente diferentes y este en concreto que estamos Sí, presentando hoy hace referencia a la historia de la literatura de ciencia ficción en España, ¿eh? Y haces un recorrido eh, prácticamente desde finales del siglo XIX. Llegas especialmente hasta los años 70, aunque luego hay una connotación, hay un capítulo extra, digamos, de que hablas, digamos, después de los años 70, lo que se ha publicado de diferente manera y de forma muy resumida, ¿no? Y esto es importante porque tú en un momento de presentación del libro hablas de la importancia de conocer el pasado y de tener estas referencias y la importancia de poder tener en un único lugar toda esta información que estaba como muy dispersa. Es decir, que yo te decía antes de empezar que todo más o menos me suena de haber leído o de tener algún libro, de tener claro. algún capítulo, algún artículo. Pero ahora tenemos la oportunidad de tener en un único libro esta documentación muy bien acompañado de ilustraciones que básicamente son las portadas y fotografías de autores, pero sobre todo las portadas que tanto nos evocan a una época muy, muy concreta. Tú en concreto dedicas... en el libro dedicas un primer capítulo, lo que llamas la protociencia ficción española, que llega más o menos hasta los años 50, digamos todo lo que es el finales del siglo XIX y principio del siglo XX, y reconociendo, digamos, que los años 30 y los 40 son muy complicados por toda la contienda y la situación del país, y a partir de los años 50 es cuando hay esta época dorada en diferentes fases de la ciencia ficción en España, ¿no? También es importante, que lo haces muy bien, eh, hablar de los Pues, pioneros, ¿no? De los pioneros, tanto las influencias que nos vienen de fuera, como Julio Verne, como H.G. Wells, ¿no? Como la importancia de las traducciones. Yo que también, yo creo que haces un pequeño homenaje también a los traductores. Incluso en algunos casos, ahora luego lo hablaremos, que dices ya específicamente que hay traductores que son mejores, que hay traducciones que son mejores es que que el siempre ha sido original, ¿no? así. Entonces, eso es importante que entendamos cómo esas influencias también afectan a la obra autóctona y que muchas veces también está desfasada en el tiempo, es decir, que nos llegan influencias de publicaciones que nos llegan con 20 años de retraso, como veremos después, ¿no? Con lo cual, en realidad, esta lectura es casi una segunda parte del libro de la historia de la revista Spal porque hay muchas conexiones entre las dos, ¿no? Es decir, que conexiones en cuanto Alguna a hay. influencias, en cuanto incluso como inspiración, por ejemplo, para editores, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay una primera decisión fundamental en la concepción de tu libro, en el ensayo, que es el hecho de escoger solamente hablar de colecciones de ciencia ficción, entendiendo que la creación del género tiene que ir acompañado de una voluntad de continuidad en el tiempo y las colecciones serían digamos, el instrumento que tú utilizas para poder hacer este discurso a lo largo de todo el siglo XX, para huir, digamos, de publicaciones muy puntuales, aunque luego nos recoges estas publicaciones en el último capítulo, pero huir de estas publicaciones Se ha ido. esporádicas y te concentras en las colecciones, ¿no? Esa es una decisión fundamental al inicio del libro, ¿no? Sí, ten en cuenta que además eso viene justo desde el propio
primer concepto del libro, ¿no? O sea, cuando estás empezando a decir, bueno, a ver, ¿cómo voy a enfocar este trabajo? Lo primero que tienes que hacer es acotarlo en cuanto a su extensión, en cuanto al formato y en cuanto al enfoque que vas a adoptar. Y me di cuenta de que hay tantísimos ejemplos aislados de ciencia ficción, sobre todo de protociencia ficción, pero también en los años 40 y 50, que si, digamos, que empezara a enfocar el libro en cuanto a hablar de uno tras otro, tras otro, tras otro, además de dar una imagen deslavazada, a ver, es inevitable que dejarte 40.000 cosas, porque ejemplos aislados vas a encontrar siempre, ¿no? Yo mencioné a Agustín Jaureguizar, que suele firmar como Augusto Uribe al comienzo del libro, y él, concretamente en historias de protociencia ficción, de cosas del siglo XVIII, XIX, incluso de principios del XX, yo creo que es la autoridad más importante que tenemos en España, ¿no? Tiene catalogadas 800.000 obras. O sea, vamos, ves la biblioteca de su casa y tiene cosas del siglo XIX y tal, que dices, madre mía. Y todos son ejemplos de ciencia ficción, de protociencia ficción española. Entonces, claro, si te pones con cada ejemplo aislado, con cada obra única que salió de tal o de cual señor, primero te sale un libro muy deslavazado y segundo, mm, pues es que te vas a dejar gente, es inevitable. Entonces yo pensé, digo, bueno, aquí de lo que se trata un poco es, como digo en el prólogo, de concentrarme en lo que son las colecciones, que como bien decías, al ofrecer una cierta continuidad, de alguna manera sí ayudan a establecer el género en un país, ¿no? Pero un ejemplo aislado, pues no deja de ser un ejemplo aislado. Una colección es algo ya que va a seguir saliendo y que la gente se va a acostumbrar a leerlo con cierta asiduidad, incluso que va a animar a la gente a escribir para esa colección, como veremos que sucedió, ¿no? Entonces dije, bueno, pues a ver, la primera acotación es, obviamente, las colecciones. Bueno, me voy a centrar en colecciones. De vez en cuando hablo de algún ejemplo aislado cuando ha sido especialmente importante, pero las colecciones son realmente de lo que va el libro. Y en la segunda acotación, pues es temporal, obviamente, ¿no? Mm. El libro comienza un poco a finales del 19 y acaba en los 70. De los 70 hablo un poquito de cómo empezaba la cosa en el año 70-71 y luego ya lo dejo. Digamos que de alguna manera es un poco como diciendo, bueno, esto si alguien lo quiere escribir a partir de los años 70, eso ya se lo dejamos a otra persona o para otro libro, ¿no? Pero claro, no podemos, es muy complicado trazar un retrato de todo hasta la actualidad en un solo libro. Es absurdo. Te Claro. quedaría pues, deslavazado, incompleto y confuso. Entonces, como de lo que se trataba era de intentar dar una imagen más o menos coherente y ordenadita y que el lector pues, pudiera ver un poco la evolución. Eso se puede mantener pues, en un marco temporal pues, que es casi un siglo, porque es desde finales del 19 hasta 1970, pues bueno, pues, es casi un siglo, pero hasta ahí. Bueno, pues yo doy fe de esta capacidad didáctica que tienes de explicarlo, porque evidentemente recomiendo la lectura secuencial desde el principio, digamos, porque vas haciendo una evolución cronológica y se va entendiendo lo que va pasando en función de lo que has comentado anteriormente. Hay una tercera cosa que yo creo que tendríamos que añadir, que es el concepto de que la ciencia tiene que ser importante en la novela escogida, ¿no? Comentabas, por ejemplo, en el primer capítulo Claro, hablas de que, claro, los viajes en el tiempo es ciencia ficción, pero solo si es una máquina la que te permite viajar, no si es magia, ¿no? Por claro, ejemplo. es que pasa también, hay una serie de temas que aparentemente son clásicos de la ciencia ficción, como son los viajes a otros orbes o los viajes en el tiempo, pero claro, no siempre son ciencia ficción. Claro. Cuando interviene la fantasía, cuando interviene la magia, a ver, con un hechizo mágico vas a la luna. Pues eso ya no es ciencia ficción. Claro. Porque el hecho de que aparezca la luna no tiene por qué ser ciencia ficción. Tienes que haber llegado a la luna por métodos científicos. Aunque luego, un siglo después, lo leas y digas, a ver, esto no tenía sentido científicamente hablando, por lo Claro. menos el escritor tenía la intención de justificar científicamente. Es así de sencillo. Cuando es fantasía, pues es fantasía. O sea, cuando intentan meter ciencia como método para, como tú comentas, viajar en el tiempo, pues sí, es ciencia ficción, claro. Sí, sí. Bueno, hay que Claro. hablar, hay que recordar que el concepto ciencia ficción no se inventa hasta en la década de los años 20 en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que estamos hablando de lo que tú llamas una protociencia, ¿no?
que es Anticipación científica, romances anticipación científica, científicos, ¿no? Que el máximo exponente sería Julio Verne, ¿no? Que claro. hoy en día todo el mundo habla de autor de juvenil y autor de aventuras, pero en realidad era un autor para adultos y de anticipación tecnológica, ¿eh? Lo que pasa es que con Y el de tiempo, aparentemente con una intención aparentemente didáctica desde el punto de claro, vista científico, aunque luego se ha demostrado que todo pues era un disparate, porque por ejemplo los primeros hombres de la Luna, el cañón que este hombre pues daba una serie de cálculos y tal, la fuerza centrífuga ya se ha visto que habría convertido en papilla a lo los pilla a todos. astronautas Sí, sí, es verdad. cuando los lanzan, pero eso en su momento a él le parecía estupendo Sí, y sí, tal, sí. ¿no? Y a mucha gente la hizo soñar. De alguna manera es un comienzo. Bueno, hay otro autor importante, evidentemente, que es H.G. Wells. Hay que recordar que La máquina del tiempo es de 1895 y es importante recordarlo porque tú citas a Enrique Gaspar y su Anacrópete, ¿no? Que es del 1881, que es unos cuantos años antes. ¿No? Decías que podía ser Hay unos que cuantos. la primera novela del mundo, ¿no? Que se viaja con una máquina en el tiempo podría Pues, ser española, ¿no? posiblemente sea la primera. Bien es cierto que Gaspar lo que hace es que le da, bueno, tiene un enfoque en ocasiones puramente aventurero, porque además no viaja al futuro como haría Wells, sino que está viajando al pasado en todo momento. Y en ocasiones bastante humorístico, porque tiene una serie de, bueno, pues de alguna manera los escritores de aquel entonces, pues cuando se ponen a escribir lo que ellos consideran fantasías científicas, no pueden evitar tener un cierto enfoque satírico, ¿no? Y bueno, pues es una lectura curiosa, pero ahí tenemos la primera máquina de tiempo. Es más, es como una TARDIS, de alguna manera, porque Claro. es una nave. Sí, Es una nave en la que viaja un montón de gente y tal, sí, y que además tiene que salir a la órbita terrestre para poder viajar en el tiempo, un poco como hacía Superman en la primera película sí, sí, de sí, sí, Christopher sí, sí. Reeve, ¿no? Y bueno, pues es curioso porque los crononautas, a no ser que se metan un fluido especial, o se inyecten un fluido especial, según viajan atrás en el tiempo, van rejuveneciendo, ¿no? Y es muy simpático, porque además los franceses meten en la nave a una serie de señoritas para que rejuvenezcan un poquito y luego ya les inyectan esto. Y mira, es como una Sí, operación de estética. sí, sí, dices hasta los 20 Y años y ya no, ya hasta no los 20 más. años, ya hasta ahora les inyectáis el fluido, García. Y bueno, pues es gracioso, es gracioso. Pero Bueno, sobre porque todo es, todas estas novelas tienen una componente de folletín, ¿no? Que viene de la forma también en que se publicaban, ¿no? hombre, hay que tener en cuenta que todas estas novelas de finales del 19 y principios del 20 tienen sobre todo una narrativa y una dinámica y un ritmo que han pasado de moda, resultan bastante pesadas de leer, ¿no? Luego hablaremos de Ignotus, que es ya el sumum de lo plumbeo, pero es cierto que muchas de estas historias pues han envejecido fatal. Otras no, otras, aunque les notas el rollete viejuno, pero tienen su encanto, ¿no? Bueno, también Bueno, hay que Gaspar pensar se que le... se publicaban por capítulos, ¿no? En prensa o lo que sea, y eso yo creo que condiciona muchísimo la forma también. Claro, cuando tú te lo lees con el en- tiempo, te lo lees todo seguido, claro. eh, chirría, ¿no? De que está Sí, acá. por ejemplo, en el caso de La Guerra Infernal, que es un folletín francés que nos llegó un poquito después, al principio del siglo XX, era un folletín por entregas, que aquí se alteraron ligeramente las entregas de la versión francesa, pero bueno, pues solía acabar en plan qué va a pasar a nuestros aguerridos protagonistas y sobre todo intentaban que hubiera una escalada de acción, de violencia y de drama de un episodio a cada otro, ¿no? Y bueno, pues se nota, se nota. Ahora lo lees hoy en día y dices, joder, cómo carga las tintas este tío, ¿no? Pero bueno, era como se hacían las cosas en aquel entonces, ¿no? Bueno, Bueno. y también porque al final todos se copiaban así, digamos, entre sí, ¿no? Porque aquí son importantes en esta época, finales del 19, principios del 20, es importante las traducciones, pero tanto traducciones de Francia como de Estados Unidos, que aquí van llegando con cuentagotas, pero van llegando, y por lo tanto Ujú. influencias de Julio Verne, pero también pues de Burroughs, de Wells, de Conan Doyle, de Alan Poe, es decir, que todo esto va llegando. Y todo esto también va Sí, generando también una forma de escribir, una forma de publicar, todo eso va condicionando, ¿no?
Y también tú destacas la importancia ya en esa época de las portadas, ¿no? Las cubiertas tienen que tener una ilustración muy atractiva para que sirva de reclamo para el comprador, ¿no? Y ya también nos viene de las revistas de Penny Dreadful o las revistas Palm, nos vienen también portadas espectaculares. Tú aquí en tu libro destacas la labor de Max Ramos, por ejemplo, en aquella época, ¿no? Sí, en los primeros años del 20, o sea, del siglo XX, yo creo que el ilustrador estrella es Ramos. Y mira que hay un montón, que Longarón, tienes a Segreyes, hay un montón de ilustradores que son maravillosos. Pero en el campo de la ciencia ficción, de alguna manera, el que acaba haciendo pues tanto las mejores portadas de Ignotus como las de Sirius, como casi todo lo de prensa moderna, pues era Max Ramos. Este señor estuvo al final metido en todos los fregados más o menos importantes en cuanto a ciencia ficción o colecciones de ciencia ficción de las primeras décadas del siglo XX. Y es el ilustrador que yo destaco en este primer capítulo, ¿no? Sí, Un sí, 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 ilustrador sí. gallego que prácticamente ya se ha olvidado, pero era extremadamente elegante y extremadamente potente, ¿no? Y sí, desde luego las cubiertas son fundamentales. Sobre todo cuando estamos hablando de una serie de colecciones que tienen un propósito comercial, como suele pasar con la mayoría de las colecciones, ¿no? Yo no entiendo esa manía que empezó en los años 70, 80 en el mundo editorial español de hacer cubiertas así como muy abstractas, ¿no? Yo creo que eso no es atractivo. Yo sé que un libro es mucho más que una cubierta. Puede tener una cubierta malísima y el contenido ser formidable, pero a mí me gusta tener un libro Sí. o incluso una revista que tenga una cubierta, primero, acorde con lo que es el contenido y segundo, que sea visualmente atractiva. Y eso lo tenía muy claro en la primera mitad del siglo XX, incluso un poco más allá, ¿no? Tienes que vender el producto pues un poco como pasaba como pasaba con las revistas Pulp, que ya estuvimos hablando de ello cuando hablamos de Sí, sí, Chicago sí, sí. Marte. Sí, sí. De alguna manera tienes que decirle al lector, mira qué cosa más chula y ya verás cómo te va a gustar. Y eso lo primero que... Eso con un solo vistazo a la portada, el lector tiene que pensar eso. Uy, esto es muy chulo y me va a Bueno, gustar. y hay que destacar también la capacidad del ilustrador de generar colección, porque al final hay portadas en que identificamos, aunque llevan la firma, pero identificamos quién es el ilustrador porque el estilo da El coherencia también a estilo la de colección. Ramos es tremendo. Y lo mismo se puede decir, por ejemplo, de José Luis, años después De en José Luchadores del Luis, sí, sí, sí. Espacio. O sea, Jacopino, lo ves y dices, esto es de José Luis. O sea, sí, aunque sí, no sí. haya, luego acabas viendo un José Luis por ahí en alguna esquinita. Pero aunque a lo mejor se carguen la firma porque, yo qué sé, por lo que sea el editor ha cortado ahí, tú sabes perfectamente que es una portada de José Luis. Hay Sí, una sí, sí. serie de autores, de artistas que tienen un estilo tan Bueno, característico. que decías que José Luis todavía está vivo, y que ya tiene unos cuantos años, porque son Sí, sí, sí. supervivientes de una época dorada de la ilustración, ¿no? El Chacopino, que también luego comentas más adelante, también es otro ilustrador español también muy reconocido, ¿no? Todo esto que estamos explicando es antes de la Guerra Civil y antes de la Segunda Guerra Mundial. Y luego, cuando el país empieza a estabilizarse, cuando empieza a haber ya, por decirlo así, papel y material para todos, y las editoriales vuelven tenemos aquí Bruguera, tenemos editoriales que ya existían antes de los años 30 y que después de los 40 todavía están aguantando. Y aparece en los años 50 el boom editorial que, especialmente en el ámbito de la ciencia ficción, destacas tres grandes colecciones, de las cuales dedicas un capítulo a cada una de ellas, Sí, para es poder correcto. explayarte, digamos, en el discurso, ¿no? Que son la colección Futuro, que se hizo entre el 53 y 54, la de Luchadores del Espacio, que duró una década y que tiene una influencia muy importante, y luego el Mundo Futuro, o Espacio en Mundo Futuro, que es del 54 hasta el 72, ¿no? Y que también tiene muchas derivaciones con el cómic, ilustración, etcétera, ¿no? Estas son tres revistas absolutamente fundamentales de una época casi dorada que permite, no sé si decirlo así, pero casi crear industria, ¿no? Es decir, permite que Sí, está haya... muy bien, está muy bien pensado. Efectivamente, de alguna manera son las que asientan así como futuro, de alguna manera, es la que lo inicia todo.
sí, luchadores y espacio el mundo futuro, crean la industria, como tú muy bien acabas de decir. De alguna manera asientan el género a nivel industrial, porque Espacio del Mundo Futuro además luego acaba teniendo 800.000 colecciones hermanas en la sí, misma editorial Toray, sí, y de alguna manera dejan el género asentado, ¿no? claro. Eso lo empieza un poco Futuro. Lo que pasa es que lo empieza un poco, pues, de una manera un tanto chapuza, porque claro, José Mallorquí, nuestro mítico José Mallorquí, nuestro querido José Mallorquí tenía un sueño, quería pues empezar a empezar a publicar ciencia ficción de la que él estaba leyendo en los pulps americanos. Porque él Mm, veía, pues, este hombre, claro, además de ser un narrador estupendo, pues tenía muy buen gusto a la hora de seleccionar desde historias de fantasía y terror para el Weird Tales español, que se llamaba Narraciones Terroríficas, de la que no hablo porque me quedo en la ciencia ficción, hasta luego pues las historias estupendas del pool de ciencia ficción. Y eso él pues intenta que Germán Plaza, que era el editor que le estaba sacando el coyote, pues se anime a publicar ese contenido. Germán Plaza dice, bueno, yo puedo publicar algo, pero no pienso pagar derechos a nadie y esto que nos cueste lo menos posible. Y claro, pues a ver, lo malo es que, claro, el futuro deriva demasiado del material americano, pero en unas condiciones que no eran óptimas. Por una parte, las cubiertas muchas veces eran deudoras, aunque se hacían aquí, eran deudoras o copiaban directamente algunas cubiertas célebres estadounidenses de los pulp. Y luego, por otra parte, cuando Mallorquí se encaprichaba con algún serial o alguna novela especialmente interesante, pues cogía y lo reescribía para no tener que pagar derechos, ¿no? Ahí tenemos Los humanoides de Jack Williamson o La Legión del Espacio de Jack Williamson, que el tío pues bueno, le dio un toquecito y lo firmó con otro seudónimo diferente y bueno, pues ahí aparecieron, ¿no? ujú. Incluso también comento el caso de Night Runners of Bengal, que era una novela pues de la India colonial, que el tío le dio una vuelta y la llevó a Marte, ¿no? Dice, pues esta es una aventura tal, pues si en lugar de en Bengala pues lo llevo a Marte, esto va a ser la leche. Y efectivamente la Ujú. rebelión de Ichka Shankar, que es como se llama esa novela, pues es estupenda, porque claro, el mallorquín tenía un don. ¿Qué pasa? Que, bueno, a pesar de todas estas prácticas, que yo entiendo que Mallorquí no estaba muy por la labor de hacerlas, pero no le quedaba otro remedio, pues luego también, pues, a ver, hay que reconocerle a Futuro, primero, que es la primera colección como tal, es la primera que empiezan a ver en los kioscos españoles, los lectores españoles, futuros lectores de ciencia ficción, y luego además que presenta nuestro primer gran héroe de ciencia ficción. Con permiso de Maripepa, de Ignotus y otros personajes anteriores de menor calado, pues el Capitán Rido de Mallorquí de alguna manera protagoniza pues casi los dos primeros tercios de la colección Futuro, ¿no? Sí, sí, sí. En casi todos los futuros hay o una novela o un serial del Capitán Rido. Sí, Y es sí, sí. todo, salvo un cuentecito que está sacado del Destructor Negro de Van Gogh, el resto es todo exclusivamente obra de José Mallorquí. O sea, Que yo también, son yo tenía historias siempre, originales, ¿no? yo tenía siempre en la cabeza que el Pablo Rido, el capitán Pablo Rido, era una copia barata, digamos, del Capitán Futuro, y tú dices, explicas en el libro Ujú. que no, Que no. A ver, tú has te lo traducido digo porque a mí Capitán el Capitán Futuro, Futuro pues también me resulta muy divertido, me gusta mucho, tengo toda la colección, la claro. estoy sacando en facsímil en Sí, sí, español y sí, ya y lo llevamos estamos pues casi leyendo, la sí, sí. mitad y tal. Y claro, yo pues he leído todo Rido y he leído todo el Capitán Futuro y realmente, pues sí, hombre, los dos son capitanes. Ya, Y pero los nada dos más. son personas... Y ya está, y ya está. Y los dos son héroes de serial o de serie de ciencia ficción y Claro. punto. O sea, nada más que añadir. O sea, mientras uno es Sí, sí, un sí, tío sí, sí. virtuoso, no sé qué tal, este es un canalla, este es una especie de James Bond del espacio, de alguna Sí, manera. sí, también tiene una Y personalidad curiosa también el Capitán Rido. Hay un tema que no lo hemos comentado hasta ahora y que lo has citado brevemente, que es el tema de los seudónimos, ¿no? Es decir, que tenemos publicaciones en que hay varios autores que en realidad puede ser que fuera el mismo, ¿no? Es decir, que entre Mallorquí, entre lo que él mismo escribía, lo que traducía y tal, para que parecieran varias sí, personas. eso empieza a hacerlo Mallorquí, aunque el tema de los seudónimos ya venía de muy lejos. De Sí, hecho, fíjate, el capitán Sirius, pues ni era capitán ni se llamaba Sirius. El coronel Ignotus, pues no, él tampoco se llamaba Ignotus, aunque sí es cierto que era coronel. Pero a la altura de, claro, en el caso del futuro, Mallorquí
en algunos cuentos los llega a firmar con su propio nombre, casi en la época final antes de irse, pero en todo momento, salvo en esas excepciones, está usando varios seudónimos. J. Gil y tal, que era el seudónimo que solía emplear cuando hacía las historias de Rido, pero luego emplea otros 6 o 7. Sobre todo esos otros 6 o 7 eran cuando fusilaba alguna historia de los americanos, y claro, dices, ¿esto cómo lo voy a firmar con mi nombre? O incluso como J. Gil, que es mi seudónimo más o menos habitual, ¿no? Entonces inventaba otro seudónimo más, ¿no? Luego ese tema de los seudónimos, con las siguientes colecciones que van surgiendo, también se queda muy establecido, en el sentido de que, claro, eso a nivel editorial tiene dos ventajas. En primer lugar, que la novelilla que el autor le está entregando a la editorial pertenece a la editorial porque no está firmada con el nombre del tipo. Entonces, en un momento dado, pues, quién sabe si bajo ese seudónimo pueden meter a otro autor, si así lo consideraran necesario. En segundo lugar, que veían que dado que parecía ser un género eminentemente anglosajón, como podía ser el western también, de alguna manera un seudónimo que sonara más o menos como inglés o americano, pues parecía que podía atraer a más gente, ¿no? Y de ahí pues surgen un montón de seudónimos muy simpáticos, que muchas veces es una especie de anglificación de los nombres españoles, ¿no? Juan Gallardo pues pasa a ser Johnny Garland, ¿no? Por ejemplo, que es el primero que se me ocurre, pero vamos, tienes pues casi todos pues cogen y dicen, bueno, venga, voy a hacer un seudónimo Peter Dean en vez de Pedro Domingo, o sea, ya está, pues, o Peter Danger, ya está. Y bueno, pues o sea, casi todos empezaron firmando con esos seudónimos, ¿no? Esto tiene su encanto. Sí, 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 bueno, el George White, tal, sí, sí, está. Pero bueno, hay que decir que en el libro tuyo tienes al final una lista de seudónimos y autores. Yo creo que también eso es un homenaje muy, muy bonito para que quede Sí, constancia. Con el tiempo se ha ido sabiendo más o menos, ellos han ido explicando, se ha ido sabiendo y yo creo que también que quede constancia en estas hojas esa vinculación del seudónimo al autor y es muy curioso porque hay una persona o varias personas que aparecen varias veces porque tienen varios seudónimos, ¿no? sí, claro, hay Incluso una tú serie de explicas una profesionales de la anécdota, tecla. digo, explicas una anécdota curiosa porque al final el que tenía éxito era el seudónimo, no el autor. Con lo cual había Claro, una cláusula en las editoriales que digamos, te prohibía que tú firmaras con ese seudónimo en otra editorial y hay incluso un conflicto que claro, explicas era el con tema Bruguera, el ¿no? tema del empleo del seudónimo es un arma de doble filo. Por un lado, el editor te está diciendo que no firmes con tu propio nombre. Pero claro, por otro lado, si ese seudónimo que estás empleando pues tiene éxito, tiene que tener una cierta exclusividad o una absoluta exclusividad con la editorial. Ese problema, por ejemplo, lo tiene Pascual Enguídanos cuando firma una novelita del oeste como G.H. White en Bruguera y se monta la de Mari Morena. De hecho, la saga de los Aznar, originalmente, la que se estaba publicando en los años 50, deja de publicarse porque él ya no puede volver a publicar en Luchadores otra vez como G.H. White, sino que tiene que inventarse un nuevo seudónimo, es decir, Luchadores le dejan seguir publicando, pero ya no pueden usar el seudónimo de G.H. White, ¿no? Y entonces, pues claro, como ya no puede haber más novelas de G.H. White, pues ya no hay más novelas de los Aznar, ¿no? Ay, ay, Al ay. menos en aquella época, ¿no? Luego en los años 70 ya No, pues hicieron más, bueno, ¿no? eso es otra historia, sí, sí, pero bueno, lo que aparece, creo que es en Bruguera, ¿no? Que sale el cómic de hazañas de la juventud audaz y firma como Eso guionista. fue Valenciana, Ah, perdona, eso, la Valenciana editorial sí que, valenciana, es verdad, sí, esto sí, sí. fue en Valenciana también, sí, fue en Valenciana. Y bueno, pues vale, pues de alguna manera en Lucha a Muerte habían dejado la saga un poco como colgadita, pero sacaron un montón de TVOs, incluso en varias versiones y tal. Pero bueno, él pues tuvo que, con su nuevo seudónimo de Vanessa Smith, pues sigue haciendo alguna serie cortita y tal, pero nunca fue lo mismo, Ya, nunca fue lo mismo. sí, sí, pero bueno, hay que decir que la saga de los Aznar tuvo un impacto muy, muy importante porque además duró 10 años y esos 10 años fueron muy, muy prolíficos, ¿no? Sí, bueno, de hecho es el punto de entrada a la ciencia ficción de un montón de jovenzuelos Sí, que luego acabarían despuntando en el campo de la ciencia a partir de los 70 80. sí, A ver, Ángel Torres Quesada, lo primero que escribe es el penúltimo número de Luchadores del Espacio. por ejemplo, Un, sí. número, un mundo llamado Badum.
Y Cidoncha, que en gloria esté, yo recuerdo que me enseñó, y eso, bueno, te lo Sí, comentaba antes, me llegó a enseñar pues, los manuscritos que él escribió y nunca llegó a mandar para luchadores del espacio. O sea, de alguna manera la puerta de entrada como escritor, como profesional, para un montón de gente, ¿no? Pedro Domingo Santos, o sea, Pedro Domingo Mutiñó, Domingo, que se llamaba Domingo Santos, que digamos, de alguna manera era su seudónimo habitual, que era, sí, pues se puede decir que no era un seudónimo en realidad. Él también empieza en luchadores, ¿no? Empieza un montón de gente que luego pues se dedicaría a la sci-fi en exclusiva durante décadas. es verdad. Bueno, eso ya solo para empezar. La cantidad de afición que creo como lectores y como posibles pues, futuros autores, esa colección ya merece la pena, ¿no? Y luego, si encima tienes una cosa tan divertida como la saga de los Aznar, que ha pasado un poquito de moda en algunas cosas, pero en otras pues sigue manteniendo cierta frescura, pues ya, y a eso también le añade las cubiertas de José Luis, que en ocasiones dices, esto es una maravilla. Hay Claro. algunas que son más cumplidas, pero están bien, pero hay otras que dices, joder, aquí José Luis, el tío lo ha dado todo, ¿no? Y ya solamente por ver esas cubiertas merece la pena, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. Tú esto hablas en tu libro como si fuera la época dorada, ¿no? Dedicas 3 capítulos. Y luego hablas claro, de fíjate que, no, digo que luego hablas de perdona, una fíjate, segunda oleada, ¿no? Porque, sí, digamos, esto es como si fuera las bases digamos, de lo que nos vamos a encontrar después, ¿no? correcto, correcto. A ver, yo le dedico un primer capítulo a toda la proto-cifi, que también es bastante largo, pero claro, es que es muchísimo lo que hay que reseñar, ¿no? Ahí está, pues eso, Sirius, Ignotus, la Guerra Infernal, todo Prensa Moderna, un montón de cosas. Y luego, efectivamente, le dedico un capítulo a futuro, un capítulo a luchadores, que yo creo que es el más largo del libro, pero tiene su Ah, sentido, y luego otro a Espacio el Mundo Futuro. Y una vez que estas tres bases quedan completamente pues, expuestas al lector, porque a fin de cuentas son las tres colecciones que son los pilares de todo lo que viene después, pues ya me dedico a segunda, tercera, cuarta oleada, ¿no? Y en cada capítulo pues hablo de diversas colecciones, porque claro, si no se nos quedaba en un tocho de 1000 y pico páginas, entonces no puedo dedicar un capítulo a cada colección. Y además porque muchas de ellas tampoco son especialmente extensas o no son especialmente reseñables. Pero sí, desde luego, a partir de estas tres colecciones surgen un montón, ¿no? Muchas en Toray, al rebufo de Espacio El Mundo Futuro, ah. porque el editor de Toray pues, pensó en crear colecciones que le hicieran la competencia a su propia colección. Y, bueno, vamos a saturar un poquito el mercado, que el lector tenga mucho donde elegir y que mucho de lo que tenga para elegir sea nuestro, aparte Exacto. de Espacio El Sí, Mundo sí, Futuro. sí. Entonces Sí, sí. ahí salen un montón de colecciones de las que hablo. Luego también hay colecciones autoeditadas o casi por una serie de autores de novela popular que también creyeron en la posibilidad de que la ciencia ficción pudiera ser interesante e intentaron montárselo por su cuenta, ¿no? Tienes colecciones curiosísimas como Robot, de Sánchez Pascual, bueno, de Alan Comic, perdón, bueno, que es una colección rarísima, pero en todos los sentidos. Pero es una colección que su autor intentó hacer lo mejor posible, incluso metiendo explicaciones y diagramas científicos, encargó no solo cubiertas, que son un poquito raras, pero también muchísimas ilustraciones interiores. Hay que recordar Eh, que Enrique Sánchez Pascual es el padre de Enrique Sachadabulí. Dice que todo queda en sí, familia. efectivamente. Y es uno de los pioneros de esa época clásica de la Sí. ciencia ficción, ¿no? Aunque tenemos a Mallorquí en primer lugar con Futuro y a Pascual Enguídanos con Luchadores del Espacio, claro, luego en Luchadores del Espacio salen un montón de escritores y en Espacio el Mundo Futuro, pues, hombre, tenemos a Luis García Lecha y un poco casi a la par de Luis García Lecha tenemos a su compañero Enrique Sánchez Pascual, ¿no? Sí, Que sí, sí, sí. efectivamente es el padre del autor de Torpedo 1936, Por entre otros ejemplo. muchas grandes Sí, 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 sí. guiones de cómic, ¿no? Bueno, pero a mí ya me parece fascinante que tenga como título de la colección Robot, ¿eh? El nombre de la colección. Hay que recordar tú pones la portada justamente, que la edición en castellano en España de Yo Robot de Isaac Asimov es del año 56. Es decir, que yo creo que a partir de Correcto. ese momento ya la palabra robot está aceptada por todos, sabiendo exactamente a qué nos referimos, ¿no? Sí, bueno, aunque, a ver, ahora te dicen, bueno, sí, está la obrita de Ruhr, ¿no? De Capek, ¿no? Y tal, o sea, que realmente esto, la palabra es muy anterior, dices, ya, pues es anterior, pero realmente, de algún modo, es Asimov el que populariza el término, ¿no? Ya Bueno, existe desde hace Asimov tiempo, inventa el pero concepto de robótica, es una extensión de las robot. tres leyes.
y las tres claro. leyes, etcétera. Sí, sí, claro. Todo esto es, al final Lo es... curioso es que los primeros autores de la sci-fi clásica, muchos de ellos no tenían acceso a los pulps americanos. Por Ya, ejemplo, Pascual Enguídanos no había leído nada de pulp americano. Lo que conocía era pues, las historias de Maripepa del coronel Ignotus, ¿no? De ahí que, por ejemplo, a ver, Maripepa se va a Venus con una especie de autoplaneta o novimundo que luego, de manos de G.H. White, se convierte en los autoplanetas Valera o en los auto... O sea, de alguna manera él tiene como referencia al coronel Ignotus y a Flash Gordon. Los tebeos de Flash Gordon sí llegaban, ¿no? En la revista El Aventurero. Mallorquí, por el contrario, sí conocía el pulp americano. Pero luego en Espacio El Mundo Futuro, pues había un montón de autores, pues que algunos sí se habían leído, por ejemplo, a Asimov y otros, pues no tenían una referencia que copiar, ¿no? Y eso es muy curioso. Cómo va evolucionando de diferentes maneras la ciencia ficción de la mano de tal o cual autor, según las referencias previas que él tenga, ¿no? O autores franceses, autores americanos, o ninguno, o solamente autores españoles, ¿no? Entonces cada uno evoluciona de un modo, ¿no? Es ya. curioso. Pues sí. Bueno, todo esto al final vas dedicando el capítulo a los años 60 y 70 y explicas una anécdota que yo no conocía, que es la ley franquista promovida por Manuel Fraga, en la que obligaba, Tenía que haber un periodista, ¿no? tenía que haber un periodista en la editorial si querías publicar una revista, ¿no? Y todo eso condiciona a estas emprendedores que tenían ideas de crear revistas de ciencia ficción y tal, y esto tiene un impacto sobre estas iniciativas, ¿no? Claro, eso empieza cuando Domingo Santos y Luis Vigil intentan sacar anticipación, se encuentran con ese impedimento. Eso nos lo contó luego Domingo Santos pues en algunos de sus artículos que escribió pues antes de Ya, su fallecimiento. Y claro, era una especie de ley de autocensura, porque obviamente a Manuel Fraga o al franquismo les importaba tres cojones una revista de ciencia ficción. Lo que se trataba era de que si una editorial o un grupo pretendía sacar una revista, el modo que había de controlar el contenido que se publicaba en esa revista era buscarse un cabeza de turco si en algún momento dado se pasaban de la raya. Entonces, la ley establecía que al frente de esa revista, de esa publicación, tenía que haber por lo menos un periodista diplomado, cuyo objetivo era, por un lado, que él regulara qué se publicaba y, en otro orden de cosas, pues era la persona que tenía la responsabilidad civil o penal si lo que se publicaba no era adecuado, ¿no? Entonces, claro, cuando Vigil y Santos intentan sacar anticipación, llevan ya un par de números cuando se encuentran con que, bueno, pues que necesitan a un periodista, necesitan un periodista pagarle y tal. Y no lo pueden, no, en ese momento no hay posibilidades. Entonces tienen que reconvertir la revista en una especie de antología, con lo cual pierde parte de su encanto, ¿no? Y por eso Anticipación, que es, digamos, de alguna manera su primer intento, pues acaba fracasando, pero de alguna manera es lo que acaba provocando que al final aparezca Nueva Dimensión, la claro, mítica Nueva Dimensión que duró décadas y que fue claro, fundamental, ¿no? claro. Yo solamente llego a comentar su aparición, porque claro, Ya. comienza en el año 68 y yo pues termino el libro en el 70, pero por supuesto hablo de cómo empieza, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, hay un capítulo que hablas de algunas influencias de obras y revistas más allá del Atlántico, ¿no? Es decir, hay influencias sobre todo de la revista Más Allá, que tú no la citas con extensión porque comentas que no se llegó a editar en España, sino que y no tuvo ni distribución. Y de hecho, digamos, lo que nos llegó con muchísimo retraso, ¿no? Y eso tampoco lo sabía. Es decir, yo, pues, digamos, yo por edad, ¿no? Que tú y yo más o menos somos de la misma quinta, pues nos llegó, digamos, con muchos más años y yo no era consciente de que en realidad nos llegó con muchos años de retraso esos ejemplares, ¿no? Claro, Y claro, las hablabas cosas de venían la con influencia de más cuentagotas. allá, ¿no? Claro, a ver, todas estas revistas cuando llegaban, pues de alguna manera era material importado, Jordi. O sea, así como hay algunas cosas de DASA que sí se distribuían en España a pesar de generarse en Argentina, Sí, porque básicamente Edasa era
editorial y distribuidora, y distribuía en España, y por lo tanto el material de DASA, pues sí que lo menciono en lo que es el corpus del libro. sí, Aquellas cosas que se hicieron en Argentina, o en Chile o en México y se distribuyeron solo en sus países de origen, pues esas de alguna manera las menciono o las listo en uno de los apéndices finales del libro, pues realmente no es material español, es material que está en español, que en algunos casos, como Más Allá, acabó convirtiéndose en mítico, porque es cierto que Más Allá de alguna manera también supone una influencia notable en Vigil y Santos para hacer Nueva Dimensión años después. sí, Pero claro, sí, sí. ellos empiezan Nueva Dimensión en el 68, Más Allá es del 50 y poco, o sea, estamos hablando de unos 15 años después, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, Más Allá, de alguna manera, cuando empieza a llegar aquí, llega como material importado a ciertas librerías. No hay una distribución de Más Allá en España, ¿no? Y lleva como material importado años después. Bueno, pero llegó, claro. Entonces, bueno, aparte de Más Allá, pues sí, en ese apéndice pues habló de otras revistas pues que son reseñables. Casi todas tenían una fuerte influencia americana. Ten en cuenta que, claro, todos estos países hispanoamericanos, dada la cercanía que tienen con Estados Unidos, les llega con mucha más facilidad el material pulp. Y pues el 90% de las cubiertas y una gran parte del contenido, cuando no todo, venía directamente de allí, ¿no? Bueno, sí, hay Novaro que decías también en el libro, ¿no? Novaro que también en México que tiene un impacto muy importante también, claro, y de traducción y bueno, incluso yo creo que hay un momento que se complicaría muchísimo más el libro si continúas el análisis a partir de los años 70 porque aquí se mezclaría con los cómics también que tiene el boom, ¿no? También a finales de los 60, Claro, hombre, 70. aunque yo me intento circunscribir solamente a lo que es la literatura, Sí, tú que has leído el libro habrás podido ver ya que en ocasiones pues menciono tal o cual te veo. Lo claro, suelo mencionar cuando está relacionado íntimamente con un serial o con una serie o una colección de literatura. Claro, sí, sí, cuando sí, hay sí, un TVO de la saga de los Aznar, pues yo no hablo a fondo de él, pero lo menciono. claro, Cuando hay TVOs del Capitán Rido, pues hombre, son TVOs del Capitán Rido, hay que mencionarlos, aunque no hable de ellos, ¿no? Alguna revista de TVOs como de pistas de, no, bueno, Pistas del Espacio, por ejemplo, que era sí, una revista de Allende los Mares, también incluía TVOs. De vez en cuando algo se dice, pero claro, yo me quedo solamente en las colecciones literarias. Pero no obstante, en los años 70, bueno, a mí me parecía inabarcable aquello, ¿no? Y eso claro. sería, Sí, sí, no, sería fuente de otro libro, ¿no? Porque sí, sí, mira, sí, tienes por un lado la mega eclosión del bolsilibro, porque ya se sí, meten ahí a fondo un montón de editoriales, incluyendo a también. Gigante Bruguera, ¿no? Sí. Y luego empiezan a aparecer pues, las colecciones serias, empiezan a haber pues, realmente colecciones de ciencia ficción, de libros pues, interesantes. Está Acervo, empiezan un montón de gente. Y luego empiezan todos los que eran unos chavalines en los años 60 y tal, empieza a ver, pues joder, Cidoncha empieza a publicar, empiezan a publicar un montón de... La nave de Tomás Salvador ya tiene digamos, la reedición con buena Es verdad. distribución. O sea, Sí. es una eclosión tan brutal que, bueno, pues que eso se lo dejo a otro. Es que, claro que sí. Bueno, es que me has hecho recordar ahora con el tema del bolsilibros y la eclosión. Eh, por ejemplo, comentas que Luis García Lecha escribió más de 2000 novelas. Este es un Ese, ejemplo ese hombre, de que eran, yo siempre digo que son artesanos del oficio, es decir, son personas que pudieron vivir gracias a publicar con un montón de seudónimos en un montón de editoriales y continuamente y una obra tras de otra y durante años. Algunos al final comentas casos algunos particulares de que acaban encontrando algún trabajo y tal que les permite tener una jubilación más o menos digna. Pero bueno, que las situaciones son personas que tienen cientos, muchos de ellos, cientos de novelas publicadas. Es algo absolutamente fascinante, ¿no? de hecho, además, fíjate, la palabra artesano le va muy bien porque es de los pocos que realmente se hacía sinopsis detalladas de cada libro. Tío, o sea, claro, por eso de alguna manera un problema que suelen tener los bolsilibros muchas veces, que son los finales apresurados, es decir, cuando el escritor empieza con brújula pero no con mapa, y Sí, bueno, empieza sí, a sí, tirar, a a tirar, a divagar, tirar, a ¿no? tirar, y de Sí, sí. repente dice, coño, me quedan 2000 palabras para terminar el libro. Entonces cogí, lo termina de una manera apresurada muchas veces que si has estado disfrutándolo, luego de repente dices, el final no. Eso en Lecha no sucede, ¿no? Quizá puede suceder en los dos o tres primeros cuentos largos o novelas cortas que hace para Espacio El Mundo Futuro, pero luego rápidamente empieza con esta técnica
que realmente el tío se hace un esbozo, una sinopsis detallada, y entonces él lleva un ritmo concreto desde el principio hasta el final, ¿no? De manera que no te parece que hay un final apresurado, sino que todo fluye de una manera, y eso, joder, eso demuestra detrás, pues, un señor que se está tomando en serio lo que está haciendo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, y Y no a tenor de lo que solamente, comentabas, sí, digo, no a solamente la tenor de lo que narración, sino comentabas, también... perdona, es que Lecha, que era funcionario de prisiones, deja su funcionariado y en los últimos años de su vida, pues aparca un poquito la escritura, vuelve a su trabajo inicial para tener suficientes años cotizados y luego ya se jubila. El señor, ¿no? Pues bueno, pues mira. Digo, no, no solamente era ordenado para él y para el lector, sino que también le servía esa sinopsis para que el ilustrador pudiera hacer una portada de acorde a lo que, al interior, digamos, de la obra. Claro, eso se daba al menos en las primeras colecciones grandes. Solían, bueno, por ejemplo, en Luchadores, una de las cosas que tenían que hacer los autores cuando enviaban la novela era enviar también dos textos. En lo que llamaban el texto de autobombo, Ya, que era para anunciar en el número anterior de qué iba la novela, ¿vale? En el número anterior tenías que decir, y en el próximo número va a pasar esto, no sé qué, no sé cuántos. Y luego, además, pues claro, y un breve texto para decirle a José Luis o al ilustrador que tocara, eh, más o menos qué escena podría ser interesante. ¿Qué ya. pasa? Que muchas veces el ilustrador, pues un poco se pasaba por el arco del triunfo lo que le decían y ponía lo que le diera la gana. Otras no, otras realmente pues hacía caso a esas indicaciones del autor, ¿no? Pero bueno, Bueno, ya en sabes, cualquier era caso, realmente digamos, como trabajaban a destajo, pues bueno, pues era lo se que hacía lo que se tocaba. podía, ¿no? Sí, sí. Bueno, en cualquier caso, esta charla ha ido muy bien a que acabe así de esta manera porque al final tu libro también sirve de homenaje a todos estos artesanos de la ciencia ficción del sector, ¿no? Es decir, tanto a nivel de traducción, de narración como de ilustración, ¿no? ¿Tú tienes algún comentario que quieras hacer que no haya salido en la charla? ¿Alguna cosa que no hayamos comentado? No, sencillamente decirte que lo he pasado muy bien escribiendo este libro, me lo he pasado muy bien, lo he disfrutado mucho. Viendo la maqueta, creo que ha quedado muy bonito. Ah, Felicitar a Sebastián, que la ha maquetado, y darle las gracias a Lorenzo por confiar en mí para hacer este libro. Y bueno, y las gracias a todos los lectores que confíen en mí para comprarlo. Espero que os guste. yo estoy seguro que sí, yo lo he disfrutado muchísimo, ¿no? Y pues te deseo muchísima suerte, que también tu suerte es la nuestra, porque significará que continuarás trabajando y continuarás explicando cosas que soy consciente de que todavía queda muchísimo por explicar, ¿no? Y también con tu trabajo en la revista Barsum y todo lo que estás realizando en tu editorial, que también es algo impresionante. Pues muchísimas gracias, Javier. A ti, Jordi. Hemos hecho la presentación virtual del libro Pioneros en el Espacio, las colecciones españolas clásicas de ciencia ficción. Estamos con Javier Jiménez Barco y es una lectura recomendada, imprescindible para todos los aficionados a la ciencia ficción. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Jordi.